un podcast producido por el Almanaque del Futuro. Hola, aquí estamos nuevamente desde el Almanaque del Futuro con un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la nación Xinca, una nación indígena guatemalteca, y vamos a hablar sobre el papel y la situación de jóvenes, de mujeres y de la comunicación en la nación Xinca. ¿Con quién vamos a hablar? Con dos personas que generosamente aceptaron la invitación. Por un lado es Sharon Macario Lemus. Ella es psicóloga social con estudios en psicología forense. Ella ha desarrollado trabajo de acompañamiento psicosocial y organización comunitaria en el territorio Xinca, con énfasis en participación, justicia social y defensa de los bienes naturales, incorporando enfoques interculturales y de derechos humanos. A la vez tenemos ahí de visita a Glenda Álvarez. Ella es comunicadora y periodista xinca, originaria del departamento de Santa Rosa, en Guatemala. Desarrolla trabajos en el ámbito del periodismo territorial con especial énfasis en derechos humanos, defensa del territorio, justicia ambiental y memoria comunitaria. Ha participado en procesos de documentación periodística y audiovisual en comunidades del territorio xinca, abordando problemáticas socioambientales, dinámicas organizativas y expresiones culturales desde un enfoque comunitario y de derecho. Chévere que ustedes aceptaron la invitación y de una les paso el micrófono para que nos hagan aterrizar en ese tema dentro de lo que es la visión Xinca y el rol de jóvenes, mujeres y comunicación, porque creo que hay cosas que son bien interesantes. Todo suyo, adelante y mil gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Jorge. Hola, hola a todos los que nos están escuchando. Mucho gusto. Saludos desde acá del territorio Xinca en Santa Rosa, Guatemala. Mi nombre es Glenda Álvarez. Tengo 23 años. Soy comunicadora y periodista Xinca. Bueno, como ya lo mencionó Jorge, me dedico al periodismo comunitario. Mi objetivo es, pues, narrar y contar las realidades desde y para las comunidades y quizá no solo lo no tan positivo, sino también lo bueno que hay en las comunidades, ¿no? Las formas de organización, los proyectos que son impulsados desde las comunidades. Y bueno. Llevo en este camino, no tanto, soy relativamente nueva, pero la verdad es que me siento muy contenta porque creo que también mi visión de lo que es ser comunicadora y periodista ha cambiado y se ha transformado mucho. Más que todo porque pues me siento muy cercana a las comunidades y también siento muy cercana las comunidades a mí. Entonces, para mí ha sido una experiencia increíble el poder aprender más del territorio, porque, bueno, el territorio Xinca, a pesar de nombrarse, creo que nombrarse como una persona Xinca, como un joven, como una joven mujer Xinca, es un acto político hoy en día y bueno, ha sido un recorrido quizá no tan fácil, pero pues aquí estamos y pues qué gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Trabajo como corresponsal de un medio de acá de Guatemala comunitario que es muy cercano a las comunidades, a las luchas sociales y que pues ha denunciado las injusticias y todo lo corrupto que hay en este país. Pero antes de eso, mis inicios comenzaron siendo parte de un grupo de jóvenes que, bueno, iniciamos como un proyecto, ¿no? En el territorio de una organización de acá, del territorio, que la idea en un principio era como crear un colectivo de jóvenes que aprendieran a hacer comunicación y que pues se abordaran temas netamente ambientales. Pero en el caminar surgieron situaciones y bueno, al final terminamos siendo un colectivo de comunicación Xinca. La idea del colectivo es
abordar no solo temas ambientales, sino también culturales, dar a conocer más acerca del territorio y pues obviamente acompañar a las comunidades, ¿no? En sus proyectos o en sus denuncias, por así decirlo. Y bueno, fue así como comenzamos un grupo bastante grande, como todo, pues siempre algunos van desertando en el camino. Y actualmente somos un grupo como de 6, 7 personas más o menos en el colectivo, mayormente mujeres, y eso creo que es un significado bastante profundo porque, bueno, el territorio Xinca es un territorio que por años ha sido un territorio muy machista, ¿no? Entonces, muchas veces las mujeres en este territorio, mayormente en las comunidades, no tienen la oportunidad de poder aprender, de poder ser ellas, de poder seguir sus sueños por muchas situaciones. Y creo que eso es un acto simbólico el que en la mayoría de quienes formamos este colectivo, que se llama Colectivo Ampuc, que paréntesis, Ampuk viene de la palabra Xinca, que completa significa serpiente, pero si le dividimos en An y Puk es como tu mano y mi mano se entrelazan y eso al entrelazarse pues se forma una serpiente. Solo quería hacer esa acotación. Pero bueno, creo que tiene un significado bastante profundo el que la mayoría de las que formamos el colectivo seamos mujeres. Pues que se sabe, ¿no? Que en este territorio y creo que a nivel general las mujeres pues sostenemos, ¿no? La vida cotidiana. Pero bueno, empezamos a hacer comunicación y abordamos muchos temas y nos dimos cuenta que en el camino, pues sí, ¿no? Era hacer comunicación independiente hoy en día es bastante complicado y bastante riesgoso, pero en el departamento específicamente de Santa Rosa existían como muchos vacíos comunicacionales porque habían medios de comunicación tradicionales afines a personas que buscaban y que siguen buscando intereses particulares, ¿no? ¿Y quién acompañaba a las comunidades? Nadie. No había alguien o algún medio que fuera la voz de las comunidades. Y creo que hablar de comunicación en el territorio Xinca no solo es hablar de cámaras, redes sociales, micrófonos, porque muchas veces em, hay jóvenes, creo que yo siempre lo he dicho, yo he sido una persona muy privilegiada porque pues he tenido la oportunidad de estudiar, de aprender, de poder de poder estudiar lo que a mí me gusta, ¿no? Que es la comunicación, pero hay muchos jóvenes en las comunidades que lastimosamente no tienen esa oportunidad porque les toca que trabajar y no les queda, y no es fácil para ellos el acceso a educación, ¿no? Entonces, era importante también pensar en que este colectivo fuera un colectivo no que solo fuera a enseñar todo teórico, ¿no? De cómo usar una cámara, cómo hablar en público, no, sino que también fuera algo en donde genuinamente los jóvenes de las comunidades pudieran aprender a hacer comunicación desde sus comunidades y solo usando lo que creo que todos tenemos, ¿no? Que es esto, un aparato, un móvil, ¿no? Em, y que también hablar de comunicación desde este territorio es hablar de memoria, de silencio, de años de invisibilización y que se nos fue negada, ¿no? También de ir redescubriendo esa identidad, de ir autonombrándose Xinca, porque pues es sabido, ¿no? Que en este territorio nos invadieron y nos quitaron todo y por eso es que la cultura Xinca es una de las culturas que pues está en peligro de extinción, ¿no? O bueno, que básicamente no podemos como decir, esta es la vestimenta, ¿no? No portamos la vestimenta diaria, no hablamos el idioma porque pues lo desconocemos, ¿no? Si conocemos son algunas palabras, pero creo que durante mucho tiempo las narrativas fueron impuestas en este territorio de no sos Xinca o los Xincas no existen, y en temas ambientales también. Por eso es que muchas industrias quisieron como instalarse en este territorio y aprovecharse de la gente, pero creo que eso, y lo hablaba un día de estos con uno de los abuelos, que es Tatachonito, uno de los abuelos del territorio, y decía, porque bueno, acá en el territorio hay una mina, ¿no? Que vino a ocasionar muchísimos problemas, pero dentro de esos problemas, creo que
fue la fuerza que unió a las comunidades y que también a partir de eso muchas personas se identificaran como Xinkas y se nombraran desde eso, ¿no? Entonces, las narrativas en este territorio muchas veces muchos años han sido impuestas y todavía siguen intentando como em, invisibilizarnos o negarnos, ¿no? Estas mismas industrias. Pero creo que desde la labor de la comunicación nosotros podemos tener un impacto bastante grande y creo que lo hemos visto también, y Sharon no me dejará mentir, en los comentarios de las redes sociales del colectivo o cuando uno se acerca a las comunidades, es como, miren, ya vimos sus videos, ya vimos lo que están haciendo, qué bonito. Después las mismas comunidades, y me pasó hace poco, me dicen, fíjese que tenemos esta y esta actividad y queremos que vengan a documentarla. Entonces, ya no es nosotros buscar de qué hablar, sino que ya las mismas comunidades, al ver el trabajo, es como se sienten muy cercanas, muy identificadas, y es como ellas mismas buscan, ¿no? Que se hable, ¿no? Que se muestre las tradiciones y las costumbres, ¿no? Em, Creo que para mí como joven Xinca, em, estar en el mundo de la comunicación ya, como decía, cobra otro sentido porque es como tengo esta herramienta, tengo este canal para poder hablar de mí, hablar de mi identidad, hablar de mi comunidad, hablar de los problemas que afectan a mi comunidad y romper con la idea de que, bueno, solo en la ciudad se puede hacer esto, ¿no? De la comunicación o que se necesita un gran recurso para hacerlo. Creo que para mí personalmente, lo importante es tener la motivación, tener el deseo de hacer las cosas y bueno, aprender a grabar, a tomar fotografías. Creo que eso se puede ir aprendiendo con el tiempo, ¿no? Ser comunicadora para mí, mujer, como decía, cobra un mayor sentido, porque principalmente en los medios locales la mayoría son hombres, ¿no? Y nos pasaba mucho que en coberturas de algún acontecimiento acá en el departamento veíamos a los medios, ¿no? Y la mayoría eran hombres. Y eso de cierta forma como que te hace ruido, ¿no? Decir, bueno, necesitamos que haya más participación de las mujeres. Porque pues las mujeres del territorio son mujeres em, que tienen el deseo y que muchas de ellas son lideresas y cumplen bien con eso, ¿no? Pero el camino que recorren para llegar a eso es bastante complicado, ¿no? Porque, como le decía, el machismo es bien fuerte acá. Entonces, creo que la comunicación, y creo que de hecho creo que el colectivo ha hecho un muy buen trabajo y pudiésemos hacer más, pero también hay situaciones en las que, pues sí es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, el colectivo AMPUC nace precisamente de esa convicción, ¿no? Que la comunicación no se haga desde lo independiente o desde solo yo, ¿sí? Sino también hacerlo de manera colectiva, porque creo que trabajar de manera colectiva también es bien importante, y no surge como un medio tradicional, sino como un espacio, ¿no? De aprender, de acción, donde nosotros los jóvenes, pues, como decía, en su mayoría mujeres, aprendemos y comunicamos desde nuestros contextos, desde nuestras necesidades, desde nuestra historia también, em, que justo en este caminar también es como de ir explorando y conociendo más y aprendiendo más, y de también desde nuestras propias cuestiones, ¿no? O cuestionamientos, cuestionarnos nosotros mismos también qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo, qué está bien y qué está mal en el territorio. Considero que la comunicación no solo es informar, no es solo tomar una foto y ya ahí murió, sino que también acompañar procesos en las comunidades, porque pasa mucho, ¿no? Y creo que eso es un común denominador en los medios tradicionales o incluso en algunos medios independientes que solo quieren llegar a las comunidades como a extraer la información, a ver qué es lo que sacan de las comunidades, y hasta ahí, ¿no?
pero creo que eso es un intercambio también, o sea, la comunicación es un intercambio. Y creo que eso lo enseñan también, ¿no? En la escuela. Pero creo que es importante que cuando hacemos comunicación no es solo como, ay, voy a extraer esta información, sino y apropiarse incluso de narrativas, ¿no? O sea, que el medio se apropie de narrativas y que la comunidad pues quede a un lado. Sino nosotros siempre decimos, de hecho, uno de los lemas del colectivo es, em, creo que es así, si no mal recuerdo, como haciendo comunicación desde y para las comunidades, o comunicación desde y para las comunidades. Documentar las luchas, las resistencias, que creo que eso es una de las cosas que también hemos hecho acá en el territorio, porque lo decía, en el territorio hay instalado una minería de la empresa Pan American Silver y que ha sido uno de los dolores de cabeza también, porque pues alrededor hay una historia muy, muy, muy larga a través de eso, pero pues bueno, eso podría ser para otro episodio del podcast. Pero las luchas, las resistencias, los proyectos comunitarios, que también esos proyectos comunitarios que aportan a la economía de las comunidades han surgido a raíz de todos estos problemas socioambientales que ha desencadenado esta empresa en el territorio y ver que pues las comunidades, porque cuando uno va a las comunidades las siente tan cercanas y no sé, para mí es una experiencia increíble, la verdad. Y creo que miedos, incertidumbre, tropiezos, inconvenientes van a haber, cansancio y dudas también más en un contexto en el que vivimos hoy en Guatemala, en donde las luchas sociales y los periodistas, los comunicadores, los defensores son perseguidos. Es complicado también porque eso ciertamente genera miedo, pero creo que también em, tener un círculo de apoyo o tener, pues, sí, ¿no? Eso colectivo que te respalde y que te acompañe es bien importante. Y creo que eso yo lo he encontrado en las comunidades que han atravesado muchas situaciones y que ellos, pues a pesar de todo lo que han atravesado, están ahí al pie, al frente, siguen resistiendo y persistiendo y creo que eso también es una de las motivaciones y que claramente pues existe un aprendizaje, ¿no? No solo es como de extraer esa información, sino un aprendizaje colectivo. Y creo que eso, eso podría comentar desde mi experiencia y desde mi trabajo como periodista. Hola, saludos a todas las personas que estén escuchando el podcast. Es un gusto saludarles, como ya dijo Glenda, desde el territorio Xinca en Santa Rosa. Yo pues he tenido la suerte y la dicha de estudiar psicología y me ha apasionado la psicología social porque creo que desde la comunidad nos vamos fortaleciendo y nos vamos haciendo quienes somos. Y también podemos tener nuestra parte individual que ayuda al mismo tiempo a fortalecer lo comunitario. Em, yo no soy originaria del territorio Xinca, yo nací y crecí en la ciudad de Guatemala. Al igual que Glenda, me considero una persona bastante privilegiada en cuanto a los accesos que he podido tener a educación y a otro tipo de actividades, digamos como actividades culturales, artísticas y demás, que son mucho más fáciles de adquirir, digamos, o de tener la cercanía desde la metrópoli y que al venir al territorio, digamos, del interior, como se dice acá, o de los departamentos, sí me he dado cuenta, digamos, de las limitaciones que hay en cuanto a acceso a educación, cultura, etcétera. Y creo que eso también es una parte bastante esencial, voy a decir, de cómo nos vamos configurando dentro de las sociedades y las naciones, ¿verdad? En este caso desde la nación Xinca, que ha sido una nación históricamente invisibilizada y casi, voy a decir, borrada de su presencia a nivel nacional. Tanto así que, digamos, ahora otras naciones incluso han dicho, ay, pero si los Xincas ni existen, ¿verdad? Y somos una nación, y digo somos porque, como bien lo dijo Glenda, el nombrarse Xinca es una cuestión política, ¿verdad? Yo me considero mestiza Xinca. Entonces, creo que sí es importante resaltar cómo la comunicación ayuda a ir rescatando esa esencia, digamos, de lo que significa en este caso ser una mujer o un joven Xinca, ¿verdad? Entonces, mi percepción desde
ahí sí que desde mi profesión, es que la comunidad Xinca como tal es una comunidad bastante cerrada. Es decir, no son el tipo de comunidad que, por ejemplo, como los hermanos mayas, son como muy abiertos y van contando que están haciendo una ceremonia, que esto es así, que esto es así, que el calendario maya, que acá tengo un ejemplo, digamos, no son tan abiertos a contar, primero, la cosmovisión, segundo, las prácticas, aunque esos ya cuando en la convivencia se van dando más. Y tercero, cuestiones de comunicación en general, es bastante difícil que se abran y que quieran contarlo al mundo. Glenda mencionaba a Tata Chonito, que es una persona que sabe muchas cosas, que es quien conocemos, creo yo, que más sabe del idioma y a quien ya le hemos hecho propuestas de que, mire, deberíamos de sacar el calendario, mire, deberíamos, no sé, propagar esto que usted sabe de alguna manera y siempre es como, sí, pero hay que ver a quiénes, ¿verdad? O hay que ver cómo se va contando, pero es que no se puede decir todo. Entonces yo creo que eso también nace de toda la cuestión de invisibilización y de negación de la propia identidad y que ya de por sí la cultura era bastante como cerrada, creo yo, de no ser como tan abiertos y compartir tanto. Y luego vino todo el proceso de conquista y de colonialización y la gente se cerró aún más. Entonces, en el momento en el que estamos, es bastante difícil que la gente sea como confiada o que comparta la información. Creo que por el mismo temor, voy a decir, aprendido de todo lo que sucedió antes, ¿verdad? Nos han contado muchas veces que, por ejemplo, a las personas que hablaban Xinca, en las plazas de las comunidades los amarraban y los azotaban para que no hablaran el idioma. Entonces, ¿qué tan fuerte tuvo que ser esa represión para que efectivamente al día de hoy prácticamente no se hable el idioma? Y eso va poniendo, quiera que no, ciertas barreras en la forma en la que se comunican, ¿verdad? O nos comunicamos. Y eso va impidiendo que las personas tengan como una forma más organizada, voy a decir, de compartir las ideas. A mí me pasó mucho cuando llegué al territorio, que yo oía hablar a algunas personas y me quedaba así como, ¿qué dijo? ¿Qué está diciendo? Porque creo que la estructura de pensamiento de los chincas es bastante perspicaz, es bastante auténtica y no es como la misma forma que nos han enseñado, por ejemplo, con el castellano, digamos, o el español que se habla en buena parte de Guatemala, sino que tiene otra forma de construirse. Y creo que esa forma de construirse viene del idioma, que aunque no se hable, se mantiene presente en cómo es la narrativa al momento de hablar, aunque sea en español. Entonces, creo que toda esa cosmovisión y esa forma de ver el mundo y de resguardarse del mundo impacta en cómo nosotros, por ejemplo, intentamos hacer comunicación. Porque justo lo que dice Elena, ¿verdad? No es lo mismo llegar a una comunidad y decir, mira, es que voy a hacer una nota para esto y esto y esto, porque eso es lo que me interesa, digamos, o lo que quiero contarle al mundo, aunque no sea apropiarse de la información, digamos, sino socializarla. Pero para eso primero tenés que llegar y conocer a la gente y contarles cuál es tu proyecto y socializar, ¿verdad? Hasta que las personas confíen en ti para poder contar. Entonces, digamos, creo que la comunicación desde el territorio Xinca es una cuestión bastante especializada. Hay comunidades que están muy bien organizadas y que nadie te va a dejar ni siquiera entrar. Hay unas comunidades en la zona de la montaña que si entras a una asamblea, por ejemplo, y no te conocen, fijo, te van a cuestionar y tal vez no de la manera más amable posible que andas haciendo por ahí, ¿verdad? O sea, para llegar a documentar tienes que tener el permiso de la junta, tienes que tener gente que te acompañe, gente que te conozca en el territorio para tratar de garantizar también un poco la seguridad, ¿verdad? Y que la información se pueda compartir. Entonces, digamos, hay zonas donde hay mucha articulación y mucha organización comunitaria, hay zonas donde no hay articulación ni organización comunitaria, y en ambas es difícil acceder y hacer comunicación por la misma desconfianza que tienen las personas. Entonces, creo que el colectivo ha intentado romper, digamos, o no romper, sino tener un mayor acceso a poder acceder a las comunidades, porque justo, ¿verdad? La idea es compartir desde y con las comunidades para que la información sea lo más transparente posible y que ayude y beneficie a las comunidades como tal. Yo vi, digamos, el proceso de formación de, o cómo se fue dando y creando el colectivo AMPUC
Entonces tuve la oportunidad de ver cómo empezaban los talleres. A mí la verdad siempre me ha llamado también mucho la atención el tema de la comunicación, por chute diríamos acá en Guatemala, y porque me gusta estar informada. Y entonces participé en algunos talleres, vi cómo el grupo se fue reduciendo, vi cómo se fue transformando en otra cosa, ¿verdad? Que era una cuestión de contar más todo tipo de experiencias y no solo cubrir problemáticas ambientales, que también son muchísimas en la región. Y ya luego me tocó a mí, digamos, directamente acompañar al grupo que quedó como tal. De hecho, tuvimos la suerte de realizar una campaña de comunicación. Creo que fue nuestra primera campaña de comunicación formal, digamos, en la vida profesional. Y creo que fue una experiencia bastante difícil, pero satisfactoria porque la campaña fue bastante funcional. Creo yo, Glenda tiene las métricas de cuáles fueron los alcances que tuvo la campaña y la verdad es que sí fue bastante positiva. Y creo que si me he quedado acompañando o siendo parte más bien del colectivo es porque me siento identificada con la misión y la visión que tiene el grupo. Entonces creo que es importante, digamos, siempre mencionar el tema de la comunicación como una herramienta de organización comunitaria y de construcción colectiva, porque es lo que nos ayuda a, primero, a entendernos, porque creo que también la comunicación va mucho de eso, de entender cómo yo pienso y qué es lo que quiero transmitir al mundo, y cómo las comunidades piensan, sienten y viven lo que están experimentando, y cómo ese comunicarlo con el mundo puede ser incluso catártico para las comunidades, pero también como una herramienta de denuncia, una herramienta de expresión, una herramienta de convivencia, ¿verdad? Entonces, creo y hemos visto también, por ejemplo, que las mujeres somos históricamente las más negadas, ¿verdad? Si el pueblo Xinca ha sido negado en su existencia, siempre las personas más débiles o las más vulnerables van a ser las mujeres y los niños, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, digamos, de histórica negación y de despojo histórico que ha existido en el territorio, las mujeres siempre se han visto pues sometidas a, como ya lo decía Lenda, a el machismo, digamos, estructural, que va desde la organización comunitaria hasta lo más íntimo del hogar, en donde nosotros hemos participado en procesos, ¿verdad?, de formación con mujeres. Y es bien difícil, por ejemplo, que hablen. O sea, estamos en ese proceso aún de crear espacios donde las mujeres se sientan cómodas y seguras para hablar de lo que les sucede. Y eso hasta ahora, digamos, al menos en mi experiencia de acompañamiento, solo se ha dado en espacios con otras mujeres. Es decir, todavía no ha habido chance en el que se integre ya grupos mixtos, voy a decir, porque es muy difícil, ¿verdad? Una vez estábamos en una comunidad trabajando un tema de salud mental y una persona que era la encargada de como de dar la bienvenida, digamos, era un varón, ¿verdad? Era un hombre. Y llegó y me dice, ah, ustedes son los que van a trabajar. Y yo, sí. Ah, bueno, entonces denle, ¿verdad? Como quien dice, a ustedes ya las conocemos, no hay problema. Y yo, mire, pero quédese, si usted se puede quedar también al taller. Ay, no, eso es cosa de mujeres, me dijo, y se fue. Y yo así como, sí, ¿verdad? La salud mental es cosa de mujeres. Al menos así se percibe, creo yo, en el territorio. Y no porque los hombres no lo necesiten hablar, ¿verdad? Ni cuanto menos, sino porque se reconoce como ese espacio. Si es un espacio de cuidado, entonces le toca a las mujeres. Y es como bastante curioso, digamos, toparse con ese tipo de narrativas con personas que ya son líderes de sus comunidades, ¿verdad? Y que uno diría, bueno, no, aquí ya se puede hacer algo más, pero ahí sí que hay que ir pasito por pasito porque no es tan de repente que se pueda cambiar prácticas, costumbres y formas de ver la vida que han tenido desde siempre, ¿verdad? Entonces creo que el acompañar, digamos, procesos con mujeres y procesos con jóvenes es vital para que las narrativas vayan cambiando, para que la comunicación pueda ser ese puente en el que nos vamos cuestionando cómo y por qué estamos haciendo las cosas como las hacemos, y también de proponer cómo podemos ir subsanando esas cuestiones que están ahí tan arraigadas en la forma de ser y de ver la vida y que nos puedan servir para, pues, para transformar, ¿verdad? Creo que por ahí me quedaría.
Les agradezco mucho por su generosidad de habernos llevado un rato de paseo, de, de adentrarnos y entender cuáles son los retos y los desafíos. Y creo que ya se capta muy bien de que es un proceso que se inició, pero que no ha terminado todavía, ¿cierto? Por lo que ustedes mencionaron, que muchas veces las mujeres ya se expresan cuando están entre ellas, pero no así cuando son grupos mixtos. Y algo que me llamó mucho la atención, Glenn, a lo que tú mencionaste un poco, es de que la amenaza del extractivismo por la misma mina llevó también a conformar resistencia, y esta resistencia a lo mejor ha sido el detonante también de recuperar lo que es la cultura propia indígena, ¿cierto? Pero dentro de esta cultura propia indígena también hay mucha leña a cortar, quiere decir de que procesos de liberación y de emancipación. Así que en ese sentido les agradezco mucho. Yo creo que es bastante interesante y ojalá que las personas que nos acompañan en este podcast pues comparten el criterio que yo tengo. Yo no me quiero otro sino de agradecerles mucho y a ver si la palabra de despedida es de ustedes. No, gracias a ti, Jorge, por la invitación. Creo que esto también contribuye un poco a, pues, visibilizar la cultura xinca y quiénes somos. Y como mencionabas tú, pues el proceso de mestizaje fue muy grande dentro del territorio. Em, Creo que para muchos jóvenes al inicio, y hablo de manera personal, fue un proceso el poder autonombrarse y bueno, incluso en espacios donde habitaban otras o donde convivíamos con otras culturas, en algunas ocasiones me tocó, ¿no? De este cuestionamiento pero si no pareces indígena, Xinca, ¿no? Y entonces digo yo, entonces, ¿cómo se ve una persona o cómo se supone que se ve una persona indígena, ¿no? Y bueno, yo creo que quizá no porto la vestimenta y no hablo el idioma, pero mis ancestros sí, mis abuelos sí. Y bueno, hoy en día en la cotidianidad uno ve, ¿no? Las prácticas, las costumbres, y es ahí donde uno encuentra la esencia de la cultura xinca. Yo siempre he dicho, no puedes hablar de un territorio que no, primero no has leído, no conoces y no habitas, porque creo que para comprender un poquito de nuestra cultura tenés que habitar y convivir cotidianamente en el territorio para poder entenderlo. Porque si no, pues no. Y bueno, ya para despedirme, pues nada, eso. Creo que la comunicación sigue siendo un reto en el territorio, pero creo que hemos ya avanzado en materia de ese tema. Y nada, agradecerte por la invitación y pues esperando que este sea un episodio de muchos, que nos invites más seguido, porque creo que hay muchísimo más de qué hablar en la cultura y esto solo es como una pincelada. Entonces, gracias a ti también. Igualmente, gracias Jorge por la invitación y gracias a Almanaque El Futuro por invitarnos a este podcast. Creo que el trabajo que ustedes realizan también es bien importante porque no se centran en un solo espacio, sino que dan a conocer información de alrededor del mundo y también nos permite acercarnos y conocer otras culturas, otras formas de pensar, otras formas de organizarse también y de resolver. Entonces creo que eso nos motiva, al menos a nosotros, digamos, a retomar ahí un poco la organización, a ver lo importante que es organizarnos para comunicar porque la comunicación no es solo hablar al vacío y ya, sino que la comunicación siempre va a rebotar en alguien, ¿verdad? Y nos va a devolver a nosotros también esa información con otra vista, con otra perspectiva, y eso siempre es importante. Así que yo creo que el poder estar en este tipo de espacios nos permite no solo dar a conocer el territorio, la cultura xinca, la cosmovisión xinca, sino también nos ayuda a ampliar más nuestro marco de referencia y poder tomar eso para nutrirnos y tener pues ahí sí que un mejor desarrollo de nuestra comunicación y de nuestra visión de qué es lo que queremos hacer acá. También quiero aprovechar pues para invitar a quienes están escuchando para que sigan todas las páginas del colectivo ANPUC, así aparece, colectivo ANPUC en todas las redes sociales, para que estén al tanto y conozcan nuestro trabajo y pues cualquier cosa siempre vamos a estar acá dispuestas a colaborar. Gracias.